Bajo malos gobiernos, la igualdad es solo aparente e ilusoria. Solo sirve para mantener al pobre en su pobreza y al rico en la posición que ha usurpado. Rousseau. A continuación le damos la cordial bienvenida a Jorge Cáceres, representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y de la Asamblea Nacional Ciudadana. Muchas gracias, Franz Pozo. Qué importante este momento, escuchar voces de distintos sectores. Yo participo desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y desde la plataforma del Poder Popular, esta organización que aglutina a un conjunto de organizaciones sociales. Ciertamente, el Ecuador del 2025 es producto de un proceso que ha venido dándose, que se ha venido gestando desde el 2019 con la presencia de estos acuerdos que exige el Fondo Monetario Internacional con los gobiernos de turno. Acuerdos que significan más pobreza, que significan más recortes al presupuesto para atender temas fundamentales. Recordemos que tres acuerdos hubieron con el Fondo Monetario Internacional en el 2019, en el 2020 y en el 2024. ¿Y qué plantearon los acuerdos? Plantearon cosas muy sencillas y simples que podríamos observarlas de manera muy clara y transparente. Primero, disminución del aparato público botando a la calle a servidores del Estado. Segundo, eh, impedir, disminuir la participación económica en las empresas estratégicas del Ecuador. Luego, ha sido una permanente intención la de suspender, la de suprimir lo que han denominado subsidios a los combustibles, que no ha sido otra cosa que incrementar los precios de los combustibles. Este conjunto de temas, este conjunto de En realidades este que marco, han Jorge, ocasionado. en este marco, Jorge, ustedes como Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano han dicho que en realidad es una mentira que se haya eliminado el subsidio al diésel, sino que más bien es un incremento en el precio de los combustibles. ¿Por qué aseguran esto? Hay un balance petrolero del 2024 que está expresado en millones de dólares y cuya fuente es el Banco Central del Ecuador. Los ingresos petroleros por exportaciones fueron 7.779 millones de dólares por exportaciones. Por exportaciones de derivados, 405, y por venta interna de derivados, 4.871, que da un total de ingresos de 13.054 millones de dólares. Mientras tanto que los egresos sumaron en estos mismos rubros alrededor de 10.447 millones de dólares, lo que significa que el país tuvo un superávit de 2.600 millones de dólares. Por lo tanto, no había subsidio. Lo que ha habido es un evidente incremento de precios. Y en el caso concreto de combustibles, esperamos que llegue además a que se nivele con precios internacionales, que no va a ser 2.80, va a ser 3.54 dólares. Esto En que la este mayoría marco, de países. por qué llegaría a valer $4 según el decreto 126 de Novoa y el FMI? ¿Por qué aseguran esta medida? Porque evidentemente el mismo decreto señala que después de 180 días, menos de 90 días, se aplicará las bandas de precios que tienen relación con los precios internacionales. Las bandas de Mientras tanto, precio, para comprenderse, similares a las que utilizaron con las gasolinas Extra y Ecopaís. exactamente, lo que ha hecho este gobierno es dorar la píldora, ¿no es cierto? Este momento dice, nosotros solamente hemos subido $1, pero lo que va a subir desde enero en adelante es lo que tenga relación con los precios internacionales de derivados. Esto significa entonces que vamos a estar sujetos exactamente como la gasolina super y la gasolina ecopaís, vamos a estar sujetos a lo que determinan los precios internacionales,
que van a subir. Evidentemente, no hemos visto hasta ahora que han decrecido los precios como nos habían señalado. Pero hay otro elemento fundamental. Desde el 2019 se dice que todas estas subidas de precios de combustibles, que lo llaman como su eliminación de subsidios, sirven para derrotar la inseguridad y ejecutar obras en el país. Pero además de haber inaugurado unos semáforos o algún poste, este gobierno no ha hecho absolutamente nada, ni con el incremento de precios de combustibles, ni con el incremento del IVA en su oportunidad. ¿Para qué ha servido? Y esto es importante que la audiencia nos escuche muy bien. ¿Para qué ha Eso servido? es una de las preguntas que nos hacemos, porque dice el régimen que ha sido y se va a eliminar o se va a ahorrar 1.100 millones de dólares tras la eliminación de este supuesto subsidio que ustedes ya han comprobado que no es así, que más bien es un alza de precios de los combustibles. Entonces, ¿para qué hacer esta medida tomando en consideración que la producción a nivel nacional ha decaído, pero en cantidades industriales? Recuerdo que en el 2017 la producción, lo que consumíamos a nivel nacional en torno al diésel, era casi el 90% y a duras penas el 10% era que se importaba. Ahora, ¿cómo está la situación, Jorge? Alrededor del 70% es de importación, alrededor del 70%, En este setenta por momento. ciento y más en este momento. Por eso es que señalamos de manera clarísima quiénes son los beneficiarios de la elevación del precio de los combustibles. Los beneficiarios son los importadores privados, alrededor de 6 empresas que tienen este negocio, que no solamente les permite importar combustibles, sino además utilizar la infraestructura que tiene Petroecuador a precios irrisorios. Pero también está sirviendo a los tenedores de deuda porque todos estos ingresos van a parar a estos sectores. Por lo tanto, el incremento de precios tiene que ver no con la solución de los problemas fundamentales del país, tiene que ver con la necesidad que tiene este gobierno de satisfacer intereses privados. En este sentido, entonces tenemos que tener clarísimo, estos son los beneficiarios. Pero veamos mucho más, Y de veamos otro estos elemento. beneficiarios, y de estos beneficiarios hay un colega, periodista, Andrés Durán, que ha manifestado que dos de esos 6 importadores podrían estar estrechamente relacionados con la familia Noboa. Y yo le pregunto, ¿es política de Estado del Nuevo Ecuador hacer negocios para su familia? Recordemos el tema de los desayunos escolares con la tía Isabel Noboa, el tema del campo Sacha para, que mágicamente apareció el número del ordeño en una de las empresas que iba a ser adjudicado este campo tan rentable y de mejor calidad, el más rentable y el de mejor calidad del Ecuador, y así sigue la larga lista. Y yo le pregunto, ¿es ya política de Estado del Nuevo Ecuador hacer negociados para beneficiar a su familia o a su entorno cercano? Voy a referir más adelante a este tema de los negociados de este gobierno, porque guarda relación directa con la propuesta de nueva constitución. Hay entre lo que usted señala y lo que voy a decirles está algunos elementos que debemos revisarlos. Perfecto, Quiero adelante. referirme este momento, quiero referirme este momento a la derogación del impuesto a la salida de divisas para el sector de importación de combustibles que pasó de 4,75 a cero y recaudó 1.212 millones en 2021 por la salida de divisas de este Claro. sector. El gobierno de Lazo lo derogó mediante decreto ejecutivo 327 y ratificó, mejorando esta circunstancia, el decreto 325 del presidente Daniel Noboa. Por lo tanto, hay una cadena de realidades, hay una decisión desde el gobierno del presidente Moreno de profundizar en el modelo de carácter neoliberal. Modelo de carácter neoliberal que lo que ha significado es impactos sistemáticos y reformas estructurales que han permitido una recesión económica, un sobreendeudamiento público y un grave deterioro social, con la caída del empleo al 35 y 40% y un incremento de la pobreza. Por lo O tanto, sea que esto esto se haya sido configura. planificado previamente. O sea, ya es Sí, una hoja sí, de ruta que viene desde Lenín Moreno, pasa por Guillermo Lazo
y tiene su clímax con Daniel Noboa. Yo tengo en mis manos un estudio que establece que han habido alrededor de 10 a 15 decretos en el tema de combustibles. Desde el gobierno del presidente Moreno, claro, en el 2019 se le echó atrás la propuesta de Moreno, en el 2022 se echó atrás la propuesta de Lazo. Ahora, los trabajadores, los campesinos y los indígenas tenemos necesariamente que echar abajo la propuesta neoliberal de este gobierno. Y ahora voy a referirme a lo que usted me señalaba. Evidentemente, este es un gobierno no del Nuevo Ecuador, este es un gobierno del marketing, del tráfico de drogas, de los bonos a sectores que están a favor del gobierno, etcétera. Es un gobierno que siente que la Constitución le impide algunos desafueros que lo ha hecho. La constitución actual, la de Montecristi, le impide algunos elementos. Y entonces hay voces como algunas señoritas y señores analistas que dicen que esta es una constitución chavista, que es una constitución bárbara que impide el desarrollo del país. Dicen de manera expresa que existen artículos que protegen a los delincuentes, como el 88 y el 98. El 88 se refiere a la acción de protección y el 98 al derecho a la resistencia de los pueblos. Pero lo que no han visto estas señoritas y señores analistas es que estos derechos están consagrados en casi todos los países de América Latina, en España, en Portugal, en Francia, en Alemania e inclusive en El Salvador. Y los organismos internacionales lo defienden como una norma fundamental, fundamental. No se olvide que el derecho a la resistencia proviene desde la Revolución Francesa, o sea, es un derecho consagrado por la lucha social de los pueblos. No es un derecho que nos hace beneficiar a los delincuentes, pero esta es la narrativa que se tiene. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo en el país este momento no es producto de que se elevó unos cuantos centavos en el precio de los combustibles. Es producto de que el Ecuador está absolutamente cansado de lo que está sucediendo en este momento. Una represión increíble, disparos directos a personas que están manifestándose, cierre de cuentas de determinados dirigentes sindicales, persecución a través de la justicia, persecución a sangre y fuego para imponer la tesis que tiene este gobierno. ¿Y cuál es la tesis de este gobierno? Trasladar el tema de agua, el tema del agua, el tema de la minería, el tema de los sectores estratégicos y de los derechos fundamentales del ser humano, trasladar al sector privado. Por ellos, hasta la presidencia tendría que privatizarse, ¿no es cierto? Este es un decir, pero por ellos hasta la presidencia debería privatizarse, porque uno de estos días salta alguien que nombremos alcaldes de una terna con la presencia de una seleccionadora internacional para privatizar las alcaldías. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el país, un país que se desenvuelve en una gran desigualdad, un país que se desenvuelve en una profunda acumulación de riqueza en pequeños sectores, porque ni siquiera toda la burguesía de nuestro país está disfrutando de estas mieles que tiene el sector de Noboa Trading y sus empresas. No, es un sector reducido de importadores de combustible, de exportadores que están ligados al gobierno y de aquellos que quieren hacer negocios, porque el que no quiere hacer negocio le fusilan. ¿Le fusilan a través de qué? A través de las cortes, a través del Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Asamblea, evidentemente. Por eso es que los ciudadanos de este país han decidido un paro nacional en el que se van incorporando determinados sectores, en el que se van incorporando sectores no de izquierda o centroizquierda o progresistas, se incorpora el pueblo llano y sencillo, el que siente hambre, el que siente persecución, el que siente que ya no le alcanza al fin de mes los recursos que tiene, el que
ve que no, el que observa que en el país no hay una sola obra. Algunos de manera jocosa han dicho, harán el paro, pero no destruirán las obras de Novoa. Por supuesto. ¿Y qué obras van a destruir? El semáforo, ¿cierto? El Un semáforo cuartel de policía. inaugurado, el semáforo inaugurado en la vía Otavalo a Tuntaki a propósito de la brutal represión que ha habido ahí en Otavalo, o si no, el poste de luz que inauguró Guillermo Lazo, cómo olvidar ese, hasta una placa me acuerdo que le colocaron. Jorge, y en este sentido, tomando en consideración todos estos aspectos que usted nos ha manifestado, esta constituyente podría llegar a ser peligrosa para los intereses nacionales, esta constituyente que está planteando Noboa. Y le pregunto por qué. Claro, hay algunos candados que hay algunos analistas que han dicho que tiene esta la actual constitución de Montecristi. Pero yo le pregunto, si esos candados no estuvieran ahí, hace rato ya no habrían vendido o prácticamente casi regalado el campo Sacha y también las hidroeléctricas que decían que no servían para nada, pero que claro, ahora ya inclusive hay una empresa china que se va a hacer cargo con un aporte mínimo de 400 millones. Digo mínimo porque lo que nos da Coca-Cola Sinclair es mucho mayor. Quizás para eso quieren hacer esta nueva constituyente. Poco a poco se va desvelando los verdaderos intereses que tienen los sectores oligárquicos de este país. Y entonces la narrativa comenzó con que esta constitución no permite eh, desarrollar el plan Fénix. Esta constitución no permite afectar al crimen organizado, que esta constitución no permite el desarrollo nacional. Por lo tanto, se envían propuestas de reformas vía consulta popular o referéndum para que mejore la constitución que ahora tenemos. Luego dicen que hay artículos que protegen a los delincuentes. Más adelante nos dicen que esta es una constitución chavista porque hay artículos muy parecidos a los que tiene Venezuela. Luego nos señalan que lo que debemos incluir es el nombre de Dios para que éste nos proteja. Y más adelante, algunos señalan que no es suficiente esto, sino que tiene que liberarse de subjetividades y de ideologías. Bueno, debemos transparentarle al pueblo ecuatoriano. La constitución política de un Estado no es otra cosa que el pacto social que tienen los ciudadanos para convivir. Pacto social que, por ejemplo, en algún momento en el mundo, pacto social que alguna vez en el mundo decía que los esclavos deben vender, que determinados seres pueden ser vendidos, que determinados seres no son aptos para elegir y ser elegidos, que no hay derechos ciudadanos, etcétera. Ese pacto Eh, social en el que nos ponemos de acuerdo respecto a deberes, derechos, deberes del Estado, deberes del gobierno, cómo organizamos la estructura social y política, no está lejos, no está lejos de los intereses de los sectores. Los sectores A, a plutocráticos. propósito, a propósito de los esclavos que manifiesta Jorge, me es inevitable pensar que Noboa nuevamente quiere el trabajo por horas y bueno, la Corte Constitucional ya no le ha aprobado esta propuesta. ¿Usted cree que eso también sería para que vuelva a plantear el trabajo por horas, la terciarización y prácticamente unas condiciones de esclavitud en el nuevo Ecuador? ¿Podría ser también ese el fin? Evidentemente, estaba analizando que la constitución, este pacto social de la sociedad, este pacto social de los ciudadanos, tiene que establecer una orientación de desarrollo, crecimiento del país. Y no está lejos del el concepto que tenemos respecto a temas variados. Primero, trabajo. ¿Es un derecho o es una obligación? Segundo, sectores estratégicos del Ecuador, petróleo, agua, minas. ¿Debe ser administrado por el Estado o debe ser administrado por los sectores privados?
derechos como la acción de protección, el derecho a la resistencia, el derecho al agua, etcétera, cómo los normamos. Y evidentemente hay unos con una clara orientación privatizadora. El Fondo Monetario Internacional dice que el Estado debe achicarse, que el Estado no debe tener tantos servidores, que los sectores estratégicos tienen que ser administrados por privados, que lo importante es que sean administrados también el agua y las fuentes, los sectores de patrimonio natural. Por lo tanto, esa visión, ¿no es cierto?, quiere consagrarse en la Constitución. Recordemos las Por eso es constituciones que de son hace, antagónicos. Por eso es que son recordemos, antagónicos la Constitución de Montecristi del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que quieren cambiarla. recordemos constituciones anteriores cuando decían que la iglesia debe tomar decisiones en todo. Claro. Recordemos las constituciones liberales cuando dicen un momento, aquí este es Estado laico. Entonces, tras de la constitución hay un hecho ideológico, político, que no podemos sustraernos. Los sectores sociales, la comunidad, considera que se deben mantener derechos a la naturaleza, derechos del trabajo, derecho a la salud, derecho al bienestar social, derecho a la seguridad social. ¿Debemos hacer una constitución mejoras? Por supuesto. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería mejorar, deberíamos repensar cómo debería funcionar este organismo para que no sea punto de mira de todos los gobiernos. Deberíamos pensar cómo reformamos el tema de la justicia para que ésta sea realmente el instrumento que permite resolver los conflictos de la sociedad. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que se precarice el trabajo, el que el agua sea posible ser entregada a privados, que los sectores estratégicos sirvan para acumular riqueza a algunos y no para el bienestar nacional. Sobre esto no podemos transgredir y A no podemos propósito, caer. a propósito del agua, me era inevitable mencionar la manifestación que hubo, la marcha por el agua en Cuenca, en la cual se dijo, "Quien sacocha no se toca, fuera la minera". Entonces, y tomando en consideración, Jorge, que ya se le ha preguntado a la SUAY en dos ocasiones sobre el tema minero, pero parece que Noboa no estuvo aquí en el Ecuador, quizás estuvo en Miami, y su ministra del Ambiente, que insistieron en esta licencia a Dunde para poderle dar esta concesión, afectando a la mayoría de azuayos. Por eso también sería lo que están planteando esta nueva constitución para permitir que empresas como Dunde vengan al país sin importarles el agua y haya ministros o ministras del ambiente que permitan estos abusos contra la naturaleza. Vea, la organización familiar, la organización social, debe regirse sobre normas fundamentales. Yo no puedo, como padre de familia, castigarles a mis hijos, física ni psicológicamente. La estructura social no puede tomar decisiones una persona, tiene que conversar con el conjunto de la organización para tomar las decisiones fundamentales. Y el país ha dicho desde hace muchísimo tiempo, la constitución del 45, la constitución del 98, con todas sus falencias, reconocieron derechos. Claro, Y la constitución del Montecristi reconoció derechos que son insalvables. Los ciudadanos en las comunidades dicen cómo puede liberarse, cómo puede dejar de lado la consulta libre e informada respecto al manejo de su jurisdicción. Y esto tiene que ver con el agua, tiene que ver con el agua de los páramos, tiene que ver con elementos sustantivos. No es posible que suceda lo que ha pasado en algunos países en donde se ha privatizado el agua y entonces ahora todos nos venden agua de una u otra forma. La próxima guerra, en el 50 o 60, 2050 o 60, será la guerra por el agua. Por lo claro. tanto, tenemos que cuidar nuestros páramos, tenemos que cuidar nuestra naturaleza, tenemos que cuidar nuestra biodiversidad. Y los recursos naturales tienen que ser
tienen que ser para el beneficio del país. Esto no significa que no aceptemos la inversión privada, pero una inversión privada, el ejemplo de Sacha es un ejemplo clarísimo. Yo producía 70.000 barriles diarios a un costo de producción extraordinario y desde mañana, en vez de producir 70.000 barriles para el Ecuador, produzco 70.000 barriles para darles 60 a la privada y me quedo con 10 porque ahí es el negociado desde la vida. No, esto no puede pasar y no nos podemos confundir cuando dicen que la constitución actual es una constitución que tiene rasgos socialistas, comunistas, chavistas. No, es una constitución que simplemente plantea derechos insoslayables, plantea derechos al trabajo. No es posible que volvamos al trabajo en situaciones precarias. No es posible que volvamos al trabajo en condiciones gravísimas. Yo quiero ponerles simplemente una anécdota que recuerdo este momento. Yo era gerente de recursos humanos de alguna empresa y el gerente general me dice, Jorge, revisa lo que está sucediendo en otros países respecto al horario de trabajo, porque aquí a las 4 de la tarde ya quiere irse todo el mundo. Le digo, Juanito, el horario dice que es 8 horas y si hacen más horas, hay que pagarles horas extras. Pero ¿cómo es en otros países? Y reviso la situación en otros países del mundo, en donde se está buscando acortar el tiempo de trabajo. Les llevo la información a mi gerente. Dice, no te puedo creer, Jorge. O sea que estamos queriendo esclavizarles. Sí, estás queriendo esclavizar a nuestros trabajadores. Esto es lo que pretenden. Lo que pretenden es tener una mano de obra barata. Lo que pretenden es tener una mano... Alguien ya propuso que bajemos el sueldo básico, pero si con $465 no nos alcanza para el desayuno y el almuerzo, con $465 no nos alcanza para la educación y la salud, ¿cómo bajamos el salario? Eso pretenden. Entonces, por eso es la indignación. Este momento, lo que está recogiendo esta oligarquía insaciable, esta oligarquía que quiere engullarse todo el aparato económico del país, lo que está recogiendo es la indignación de un pueblo que sale a la calle y dice, basta, no más, no es posible que sigamos en esas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que cada vez debemos profundizar de manera pacífica, debemos profundizar la acción en calle, la acción en redes, la acción en las diferentes instancias y solidarizarnos con estos compañeros que poniendo sus cuerpos están siendo agredidos en las calles y en las plazas de nuestra ciudad. Frente a esto, ¿qué opina de el primer día de las movilizaciones y este segundo día también en el cual ya se han sumado algunos sectores en Guayaquil, se han sumado la UNE, se han sumado varias personas, varios colectivos en este marco del paro nacional? ¿Qué decir, por ejemplo, lo que ocurrió en Otavalo y lo vamos a proyectar, por supuesto, y también lo que denunció el movimiento indígena de Cotopaxi, porque el movimiento indígena de Cotopaxi denunció que estaban disparando a los manifestantes? ¿Es esa la forma de cómo debe actuar el régimen de Daniel Noboa? Le pregunto. Yo no me moveré ni un milímetro, dice el señor presidente Daniel Noboa, que está en una guerra, que los manifestantes son grupos, como lo señalan, pero con unas lenguas de huesos, que son grupos organizados de la delincuencia. No, yo no soy delincuente, señor. Las organizaciones sociales que trabajamos permanentemente en la defensa de derechos no somos delincuentes. No es posible que este gobierno no plantee la opción del diálogo, no plantee la opción de revisar lo que está actuando muy mal. Revisar esto de atacar con armas de fuego a ciudadanos que están manifestándose es una clarísima violación a derechos humanos. Seguramente los organismos como la CIDH y organismos de la ONU van a presentar sus reclamos, pero ya sabemos que a este gobierno le importa 4 atados, 3 atados, lo que digan organismos internacionales de derechos humanos. Por eso no podemos claudicar. El miedo tiene que ser una herramienta que potencie
la indignación y la lucha popular. La represión tiene que ser un medio que nos permita decir, si hay represión, entonces estamos por caminos correctos, porque un gobierno que quiere solucionar los problemas dialoga y genera, un tema muy importante, genera políticas públicas. Hasta ahora, ¿cuáles han sido las políticas públicas en estos 2 años de gobierno para impulsar la producción, para impulsar el trabajo, para impulsar la salud, para impulsar la educación? Fíjese, los sectores de salud con disminución de presupuestos, los sectores de educación con disminución de presupuestos, las propias empresas del Estado con sabotaje al disminuir sus recursos, al imposibilitar el funcionamiento, en el caso concreto, de Refinería Esmeraldas y de los campos de producción. Por lo tanto, este gobierno lo que busca es cerrar su círculo de amistades y de amigos y familiares alrededor de negocios que ya en su momento determinado la justicia tendrá que tomarlos en cuenta. Pero el régimen, y específicamente Daniel Noboa, dice que los que van a protestar, los que van a realizar este paro, están deteniendo el progreso y todo lo que el nuevo Ecuador está trabajando. ¿Qué responderle? Vean, cuando están en el primer trimestre de funciones, uno les perdona, ¿no es cierto? Dice, no, el presidente todavía no se ajusta, no toma la rienda del desarrollo del país. Pero este gobierno está ya 2 años. ¿Y cuál es el progreso? ¿Qué Claro. estamos deteniendo? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están? eh, Prometió no subir los precios de los combustibles, prometió generar más empleo, prometió crear nuevas oportunidades de trabajo. ¿Dónde está eso? Lo que vemos, lo que vemos es que ha disminuido las posibilidades de trabajo de los ecuatorianos, que los hospitales se caen por falta de medicinas, por falta de insumos y por despido de personal. Vemos que más de 70.000 chicos no asistieron en la sierra a clases, ya no van a ser estudiantes regulares. Por lo tanto, no vemos desarrollo, no estamos parando nada. Estamos diciéndolos que este Ecuador tiene que caminar con miras al futuro. Y caminar con miras al futuro es respetar derechos. Caminar con miras al futuro es impulsar la producción. Caminar con miras al futuro es no despedir personal de las entidades públicas. ¿Y cómo despiden personal? Esto me parece que es terrible. Despiden a través de unos informes hechos entre gallos y medianoche, señalando a aquellos que son correístas. Ya les tomaron la elección. Usted, Juanito, es correísta afuera. ¿Por qué? Porque tuvo su nombramiento definitivo en el año 2007-2008. ¿Cómo es esto? Y claro, lo que han generado en el sector público con la salida de más de 6.000 funcionarios es un miedo terrible, miedo en las familias de los funcionarios, miedo en los propios funcionarios, el estrés y la salud mental de los servidores públicos está Claro. terriblemente afectada. El temor, mañana seré yo al que le comunican, mañana seré yo el que salga. Papito, no dirás nada. Papito, cerrarás la boca. Papito, firma todo lo que tú quieras. No, así no se puede funcionar. Han creado un sector público temeroso, que tiene que asistir a las manifestaciones que hace el señor Novoa, en donde se toma registro, se les da un sanduchecito y una cola. No puede ser. No puede ser que esto nos diga ahora que hay sectores populares que están apoyando. Pero lo que sí también es grave es que están entrando en las organizaciones y dividiéndolas. Han comprado medios de comunicación alternativos. Han comprado medios de comunicación alternativos. Y cuando compran esos medios de comunicación alternativos, que hasta ayer decían que la Constitución de Montecristi es muy buena, ahora dicen que ya no lo es, porque votaron a los periodistas que estaban ahí y que optaban por estas posiciones. Esto es infame, porque no solamente que votan empleados, no solamente que despiden servidores, no solamente que no hacen nada, sino que dividen a los sectores sociales y en este caso concreto a medios alternativos
Por eso es que a veces uno pregunta, ¿y qué será este medio alternativo? Hoy estaba diciendo que hay derechos y mañana le leo, ya no ha habido, ya no ha habido. Un señor guayaquileño que estuvo presente en agosto del 2004 en la reunión de la izquierda, diciendo que hay necesidad de unidad, que hay necesidad de romper contra este modelo de carácter neoliberal y que nos juntamos. Ahora bendice y santifica al gobierno nacional. Me refiero al señor Jairala. ¡Qué vergüenza! Todos recordamos esa reunión histórica que se tuvo allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero que ahora el señor Jairala, cada vez que le escucho, me sorprende más y más. Le entrevisté, recuerdo, y se le veía moderado. Bueno, Centro Democrático es su partido, así que trataba de irse al centro. Y así que pena también con los demás medios, como Radio La Calle, que también ha sido vendido, y algunos otros, ojo, porque la mayoría eran casi casi de izquierda, hasta el Chuya quiteño, ya se me, ya he perdido la cuenta de cuántos medios han La logrado. defensa. La defensa también, la defensa, ojo, porque la defensa antes era de izquierda, pero bueno, por Y con suerte unos nosotros, reportajes fabulosos, objetivos, clarísimos. Pero ahí, en esta última, en la defensa, ya votaron a todos los que pensaban diferente. y así es como van comprando las conciencias, lastimosamente. A nosotros también alguna vez nos habían ofrecido, nosotros sí, ya se imaginarán la respuesta que les dimos, así que con nosotros sí no cuenten. Saludo su Jorge, compromiso, Franco. nosotros es que hay que estar del lado de la gente. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, decía George Orwell, y no podemos dejar de decir la verdad en este espacio. Ya lo saben, que contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Antes de finalizar, Jorge, quisiera, por supuesto, que nos diera la verdad monumental, pero vamos a proyectar primero ese video que creo que va a quedar dentro los de los recordatorios a nivel internacional, porque qué brutal que fue lo que pasó en Imbabura, en la ciudad de Otavalo. Vamos a proyectarlo, ahí ya lo vamos a poder tener. Y quisiera que usted nos diga la verdad monumental de estas manifestaciones y de cómo ha actuado el régimen en torno a las mismas. Perfecto, ahí ya lo terminamos de proyectar, donde se ve claramente cómo arremetieron contra los manifestantes. Los cartuchos de gas lacrimógeno se contaban, pero por decenas. ¿Cuál sería la verdad monumental, Jorge, tras Los, estos primeros días del paro nacional? los pueblos que no reaccionen al infierno de la dictadura de Noboa serán testigos mudos de las violaciones de sus derechos. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional.